Hola amigos, en estos momentos les vamos a enseñar a hacer una antena de High Definition, una antena casera que le va a servir a ustedes muchos en sus casas, en los cuales vamos a utilizar las siguientes herramientas. Vamos a utilizar un cortador de PVC, vamos a utilizar un desarmador, una cinta de medir, un alicate, una tijera. Vamos a utilizar un lápiz, ¿cómo se llama? De marcador, una cinta scotch color gris. Vamos a utilizar también un drill vamos a utilizar, y también vamos a utilizar una broca. Estos son los materiales que vamos a utilizar para poder hacer una antena de High Definition, y los cuales va a ser podrán ver su canal de televisión muy claras. También vamos a necesitar un pegamento Liquid Nail, en el cual va a permitir con esto pegar los PVC que vamos a utilizar. ¿Ok? Estos son los materiales que vamos a utilizar. También vamos a hacer una cuchilla, y estos son las herramientas que vamos a utilizar. Ahora en este momento voy a utilizar los materiales que van a ver lo que se va a utilizar para poder, ¿cómo se llama? Hacer la antena de alta definición. Vamos a utilizar un cable que lo tienen en su casa, eso de corriente que lo tienen. Más o menos utilizaremos unos 3 pies, que equivale más o menos a 36 pulgadas. Vamos a utilizar 2 latas de Coca-Cola completamente vacías. Usted ve acá, completamente vacías. También vamos a utilizar 2 tapones para el PVC. Estos taponcitos son de media pulgada. También vamos a utilizar una T de PVC, que también es de media pulgada. Vamos a utilizar un codo de 45, también de media pulgada. Vamos a utilizar un sujetador. Este sujetador es para poder sujetar la antena a la pared, para que no se mueva. ¿Ok? Vamos a utilizar 2 pernitos, como pueden verlo. Ustedes ya pueden escoger el tamaño que ustedes quieran, pero más o menos estos son el modelo o el tipo. Y lo importante es tener un transformador. Este transformador tienen que comprarlo ya sea en sitios que venden de electrónica. Es un transformador de UHF a VHF, es un transformador. Este transformador tiene que tener el tipo coaxial, que tenga a 2 salidas, ya tierra, y que sea positivo y negativo, pero tiene que ser coaxial, de tipo coaxial. Estos son los materiales. Bueno, enseguida vamos a proceder al armado y a la fabricación de la antena, que es sencilla, que lo pueden hacer en sus casas, y ojalá que este video les ayude a poder hacer esta antena, ya sea para un familiar, un amigo que lo necesite. Esta antena permite el cambio del sistema análogo a digital, porque si ustedes tienen su televisor y no tienen la antena, no van a poder ver nada, ¿sí? Entonces este va a convertir la señal análoga a digital, y entonces nos va a permitir ver canales
High Definition, de alta definición. Ok, ahorita vamos a proceder a hacer todo el proceso del armado. Ojalá que les guste y tengan una buena aceptación. Y si les gusta el video, no se olviden de darme like y apoyarme y a seguir más adelante, hacer otros videos más adelante que quiero hacerles. Bueno, lo primero que vamos a hacer con las latas que ustedes ven acá de Coca-Cola, tienen unas lengüetas acá que ustedes ven, tienen que quitarlas. ¿Ok? Tienen que quitarle con el alicate. Así procedemos a quitar a las dos. Ok. Una vez que hemos quitado las dos lengüetas que ustedes están viendo acá, ya hay que tapar estas aberturas. Estas aberturas se tienen que tapar porque si esta antena lo llegamos a poner afuera de la casa, se puede llenar de aire, se puede llenar de lluvia, y entonces sería un problema. Pero también antes de utilizar estas latas que ustedes ven acá, tienen que darle un lavado, ¿sí? Un lavado que quede limpia todo y quede todo bien. Esto de acá procedemos a tapar estas aberturas, estos huequitos que ven acá con la cinta que le había mostrado, la cinta Scotch, esta gris, que es muy buena. Bueno, acá yo he cortado ya las ¿cómo se llaman? Las cositas que tengo que tapar, y procedemos a tapar las huequitos. Ok, ustedes están viendo, ve, que así queda, ve, tapadita, y ahí no va a entrar nada de agua y nada de lluvia, ¿correcto? Y así procedemos también a la otra. Ok, una vez que están viendo, miren, las dos tapaditas, que en estos momentos no va a entrar ni agua ni aire, procedemos a hacer lo siguiente. Agarramos los dos taponcitos que ustedes están viendo acá y vamos a hacerle un hueco con el drill. Ok, esta broca, ustedes se pueden conseguir una broca más delgada, más gruesa, depende de los tornillos que ustedes utilicen. Yo estoy utilizando estos tornillos, yo estoy utilizando una broca además que sea de este tamaño, para este tornillo, ¿correcto? Procedemos a hacerle hueco en la parte, ¿cómo se llaman los tapones? En el centro, ¿correcto? Deben tener bastante cuidado, no se vayan a accidentar, y si se necesitan ayuda, por favor no duden en pedirla. Bueno, vamos a proceder. Bueno, ahí está. Y ahora vamos a hacer el otro huequito acá. ¿Correcto? Ya. Y ahora vamos a hacer un hueco a la espalda de la lata, al centro. No tengan miedo, ¿sí? Con esta que ven acá, ustedes saben, como una pestaña, no va a salir el drill, no se va a salir ni la broca, ¿sí? Ustedes con cuidado nada más, háganlo al centro. ¿Listo? Así también procedemos acá al otro, de la misma manera, la parte de atrás. Ok. Ya hemos perforado en los dos, acá y en el otro lado. Vamos a proceder a cortar el PVC. Todos estos materiales que están viendo acá, el tubo y los tapones y las T y todo lo que se está diciendo, es de media pulgada. ¿Ok? Pero nosotros acá necesitamos, en este tubo necesitamos 36 inches, que es 36 pulgadas, o 3 pies. Y
como ustedes quieran, ¿eh? Entonces nosotros vamos a proceder a cortar. Vamos a cortar dos pedazos iguales, de 7 pulgadas cada pedazo, ¿correcto? Vamos a proceder a cortar con la cortadora de PVC. Hemos cortado dos tubos de 7 inches, ¿correcto? Ahora vamos a hacer lo siguiente. El cable que tenemos acá lo vamos a pelar. Jalamos y lo vamos a pelar. Ok, pero le vamos a hacer, lo separamos en la mitad. Que más o menos calculen, mitad, ¿correcto? El otro también, mitad. Ok. Una vez que hacen mitad, lo tratan de unir y la parte de adelante le dan vuelta, dejando como una abertura acá. Así. Acá están igualito. Proceden a hacerlo igualito. ¿Ok? Listo. Ok. ¿Vieron? Así tiene que quedar. ¿Correcto? Ok. Y procedemos a lo siguiente. Con los pernitos que tenía que le había mostrado y con el drill sacan esto. Y lo pasan los tapones que se había hecho una abertura. Ok. Y ahora hacemos eso, lo mismo en las latas. Pero antes de hacer esto, tendríamos que poner el perno. El perno y lo ajustamos así. ¿Ok? Y ahí lo ponemos acá. Correcto. Lo hacemos así y lo hacemos
al otro lado también igualito. El perno, ajustamos y lo ponemos en el otro tapón. Y lo mismo que hemos hecho en el otro lado. ¿Ok? Amigos, bueno, quería adelantar algunas cositas en el cual les voy a mostrar. Habíamos quedado acá que habíamos puesto el alambrecito con el tornillo y también tiene que poner de esta manera los dos tubitos que habíamos cortado de 7 inches y la T al en medio. Y lo que tenemos que hacer es ponerlo en cada uno de los lados, ponerlo en la T y en el otro lado también procedemos a lo mismo. ¿Ok? Acá también igual en la T y va a quedar de esta manera. ¿Correcto? De esta manera. ¿Sí? En este momento nosotros no le vamos a poner pegamento porque estamos haciendo una muestra y mucho tiempo vamos a ocupar. Pero si utilizamos el Liquid Nail, el clear transparente, ¿eh? Y procedemos a poner el tubito, el sobrante que quedó. Pasamos por acá y lo ponemos. Y lo ponemos también con la T, lo unimos. Y va a quedar de esta manera. ¿Ok? Y procedemos a poner el transformador de UHF a VHF en los dos polos. En cualquiera de los dos polos conecta. ¿Ok? Pusimos acá y procedemos con la cinta de corriente a tapar el borde. Ok, el otro también lo hacemos de la siguiente manera, igual. Y así acabamos la antena de High Definition y lista está para que funcione. ¿Ok? Ojalá que les haya gustado el video y si les gusta, por favor denle un like y nos vemos para la próxima para hacer la prueba de la antena, cómo funciona. Bye.